título de nuestra enseñanza en esta mañana es cómo ser un siervo respetado por los hermanos. Cómo ser un siervo respetado por los hermanos. Le pido que me acompañe en su Biblia a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Y niños, qué importante es que ustedes presten mucha atención a estas palabras, porque si ustedes desde ya atesoran esta enseñanza, ustedes serán una pieza importante para guardar esta iglesia de ser arrastrada por la apostasía. Así que hoy, aunque quiero dirigirme a toda la iglesia, hoy de manera especial quiero hablarles a ustedes, niños, para que anhelen desde ya que estas características gobiernen su caminar. Vamos a leer entonces la porción de esta mañana. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Señor, hoy me presento como un siervo tuyo, como un instrumento en tus manos. Hoy me presento como un hombre necesitado de que tu Espíritu Santo dirija cada palabra que saldrá de mis labios. Que hoy este pueblo tenga mucho provecho por la exposición de tu palabra. Que hoy seamos un terreno fértil para recibir tu enseñanza. Pero hoy te pedimos que no seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Que no seamos religiosos, que simplemente se conforman con venir a escuchar un sermón, sino un pueblo ávido por oír tu palabra y ponerla con diligencia por obra. Gracias por cada persona que está presente en esta mañana. Y mi ruego hoy es que ninguno de nosotros salga igual a como llegamos. Que esta enseñanza quede en nuestro corazón por siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. En cada generación, el hombre fabrica estereotipos para dar a quienes los adoptan respeto, prestigio, poder. Ciertas épocas han privilegiado a los grandes eruditos, otras a los comerciantes por su dinero y poder. Otras se han ocupado del cuerpo y la belleza, o como la nuestra, que concede un gran privilegio particular a aquellos que son expertos en la tecnología. Este fenómeno también se ha dado en la iglesia. Algunos entornos religiosos exaltan los pastores que sobresalen por su gran oratoria, otros que sobresalen por su conocimiento. Otros privilegian a aquellos pastores que tienen un gran carisma, otros la experiencia. Pero Pablo enseña en esta sección de su carta cuáles son los elementos por los que verdaderamente debe sobresalir un siervo de Dios. ¿Cuáles son los aspectos que verdaderamente hará que un hombre de Dios goce del respeto ante el pueblo y camine de manera agradable a Dios? En primer lugar, el apóstol Pablo hace una preeminencia de la importancia del carácter sobre la edad. Muestra que esto es superior, que un buen carácter, un carácter piadoso, es más importante que la edad. Luego habla de la ocupación principal que debe tener el siervo fiel de Dios, llamado a que no descuide el don que le ha sido dado. Lo anima mostrando los beneficios de ocuparse en lo que verdaderamente importa, y le hace una advertencia de que su tarea no solo es cuidar al pueblo, sino también cuidarse a sí mismo. Pues el día que el pastor deja de cuidarse a sí mismo, ese día ya no será apto para cuidar al pueblo de Dios.
Veamos entonces la primera parte de esta bella sección. Pablo, con voz contundente y autoritativa, le dice a Timoteo: Timoteo, no tengas en poco tu juventud. ¿Por qué Pablo se dirige ahora en este término? Timoteo para este momento tenía aproximadamente entre 35 y 39 años. Algunos dicen es que Timoteo empezó a ejercer un gran ministerio a los 20 años de edad y los que tienen 20 años deben seguir a Timoteo. Bueno, creo que los de 20 años deben tomar a Timoteo como ejemplo, pero en todo sentido. Porque Timoteo fue tomado más o menos a los 20 años por Pablo, pero empezó a ejercer su ministerio más o menos a los 30, 35 años. El término que aparece ahí para juventud aplica para todos los menores de 40 años, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Ese es el término que utilizaban. Joven era considerado todo aquel menor de 40 años. Y para la cultura griega esto era un gran problema, pues ellos tenían mucha resistencia a hombres menores de 40 años que quisieran enseñar o ejercer autoridad sobre ellos. Sin lugar a duda, esto tuvo que ocasionar muchas dificultades en el ejercicio de Timoteo, pues varios intentaron poner en tela de juicio la capacidad de Timoteo para cumplir con su tarea. Otros, siendo mayores de edad, muy seguramente mostraron resistencia abierta. ¿Quién es este niño para enseñar a un hombre de mi edad? Pero el apóstol escribe a su discípulo, le da la cura, le da la solución para enfrentar esa resistencia, para que la interferencia de su audiencia no sea un obstáculo para la tarea comisionada. Mis hermanos, hoy estas palabras, aunque son en primera medida para todo aquel que es llamado a servir a Dios, debe ser entendido como un llamado a todos los creyentes. Pues estas palabras deben animarnos a nosotros a entender cuál debe ser el carácter, cómo debe ser el proceder de todos nosotros para que tengamos respeto en la iglesia y fuera de ella. ¿Cuál es entonces la tarea que Pablo le da a Timoteo para solucionar esto? Timoteo, no te enredes en discusiones acerca de tu edad. Más bien ocúpate de mostrar con tu vida, con tu ejemplo, la razón por la que has sido puesto al servicio del Señor. Así pues, Pablo le dice a Timoteo, sé un ejemplo de vida. Esa es la primera responsabilidad de un siervo de Dios. Hay algo más importante que la edad, es el carácter. Y no estamos diciendo con esto que no sea importante la edad, la formación y la experiencia. Pero hay algo que tiene un valor mayor que simplemente los años, y es el carácter. Pues un joven puede ser un claro ejemplo de Dios si vive conforme a su palabra. Pero también un hombre avanzado en años puede tener una conducta más inmadura que la de un niño. Así que este llamado no es solo para los jóvenes, sino para todos los que están acá. Pues ¿de qué sirve que tengas muchos años si actúas con mayor irresponsabilidad que un niño? Pero si tienes pocos años, no te intimides por tu juventud. Ocúpate de tener un carácter ejemplar a toda la congregación. ¿Y cuáles son los elementos que Pablo le dice a Timoteo en los que se debe ocupar? Le dice, sé un ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 6 características. Sé ejemplo a todos los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ocúpate de esto. Iglesia, ocupémonos de ser un ejemplo en estas áreas. Alguien escribió, las herramientas más grandes y sencillas del liderazgo
no está en los métodos y en las formas. El poder de un verdadero liderazgo está en una vida ejemplar, coherente con lo que enseña. Thomas Brooke dijo lo siguiente: el ejemplo es la retórica más elocuente que un hombre que sirve a Dios debe tener. Ser un ejemplo de piedad es deber de todo siervo fiel de Dios. Una predicación que no sea respaldada por una vida de sincera piedad será una predicación sin poder. Pablo no ahorró esfuerzos en hablar a la iglesia en general de la importancia del ejemplo. Primera de Corintios 4:16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. Pablo lo dijo. Como apóstol, como siervo de Dios, imítenme. ¿Por qué Pablo dijo esto? ¿Fue un acto de soberbia? No. Era un hombre que entendía la responsabilidad de ser un claro ejemplo para la iglesia. Por esto mismo es enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Pero también se lo escribió a la iglesia de Filipos, Filipenses 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Todo siervo de Dios, aunque no perfectamente, debe estar en condición de ser un ejemplo digno de ser imitado por la iglesia. Y por eso, hermanos, debemos cuidarnos de esas expresiones románticamente mentirosas que se dicen desde el púlpito y aún desde la sala de nuestras casas. No es lícito a un pastor decir: ustedes no deben mirarme a mí sino a Cristo. Si yo soy un gritón iracundo, si yo me robo las ofrendas, si yo soy un inmoral, eso es problema entre mi vida y Dios. Eso es falso. Es que ustedes no deben mirar al hombre, eso es mentira. La iglesia debe evaluar el carácter de aquellos que sirven y no deben tolerar ningún proceder contrario a las Escrituras. Pero este mismo mal a veces corrompe la sala de nuestros hogares. Hijos, es que ustedes no tienen que mirarme a mí porque yo soy imperfecto. Miren a Dios. Ustedes tienen que soportar mis gritos, mi maltrato, mi impaciencia. Miren al Señor. Mentira. Nosotros debemos ser un ejemplo del carácter de Dios en el púlpito y en la sala de nuestros hogares. Aquellos que sirven al Señor tenemos el deber, y tal vez no lo alcancemos perfectamente, pero sí sinceramente, de decirle: hermanos, imiten nuestro proceder. Y debemos tener la capacidad de mirar a nuestros hijos y decirle: hijo, imítame, sigue mi buen ejemplo, ama al Señor con mi fervor. Y si puedes amarlo con un mayor fervor, por favor hazlo, pero que yo sea el referente mínimo de lo que debes buscar. Esto no es orgullo, es tener en alta estima la responsabilidad que el Señor nos da de ser un ejemplo digno de ser imitado. No usemos como una excusa esa frase de: es a Dios a quien miramos. Sí, es a Dios a quien miramos, pero Él ha puesto un orden a quien debemos imitar. Él ha puesto hermanos que debemos tomar como ejemplo. El escritor de Hebreos exhortó a sus lectores diciendo: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esto lo ordena la Escritura. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos de a quién permitimos que ejerza como pastor en el púlpito de una iglesia. Porque así como un hombre
que es coherente en su vida con lo que enseña y permite que haya gran poder para la iglesia, un hombre que no es coherente con lo que enseña traerá muerte y enfermedad al cuerpo de Cristo. Algunas veces se utilizaba esa frase de, es que como es la cabeza, es la cola. Entonces voy a buscar una iglesia donde haya un pastor bien próspero porque yo también quiero prosperar como él. No. Los referentes que debemos tener son hombres que amen al Señor. Y nunca encontraremos uno que lo haga perfectamente, pero que sinceramente sea perceptible a la iglesia, que da todo de sí para vivir como el Señor manda. Y esas son las palabras de Pablo a Timoteo. Mi hermano, sea un ejemplo. Primero, sea un ejemplo en palabra. Es decir, que las palabras que salen de su boca deben estar ajustadas al consejo bíblico, a la palabra de Dios. No enseñes novelerías ni cómo tener una mejor vida ahora, cómo ser cabeza y no cola. No, ocúpate de enseñar todo el consejo bíblico. Porque esto es lo que transformará a tu audiencia, que tus conversaciones sean ejemplares. Mateo capítulo 12, del 34 al 37 dice, Jesús advirtió, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras de un hombre reflejan lo que hay en su corazón. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sé un ejemplo en lo que hablas, para que vean que en tu corazón abunda la palabra de Dios y su consejo. Las conversaciones de un siervo fiel y de un creyente no pueden estar dominadas por sandeces y truhanerías. Debe proponer conversaciones útiles y edificantes. No estoy diciendo con esto que un siervo de Dios deba ser un hombre malacaroso que no se ríe de nada. No, sin lugar a dudas debe ser un hombre alegre que comparte con sus hermanos, que aún tendrá escenarios para divertirse con ellos. Pero aún sus chistes serán cuidadosos de no atentar contra nada de lo que Dios enseña. Tito, capítulo 2, versículo 1 al 2 dice lo siguiente. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Eso habla. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. Ser serio no es ser amargado. Pero un siervo fiel del Señor no debe andar tomando todo como una burla o como un chiste. Hay un tiempo para cada cosa. Y en eso debía ocuparse Timoteo, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Así que nuestras palabras deben estar gobernadas por el consejo bíblico. Debemos ser serios en presentar la doctrina, discernir los espacios, pero que en nuestras conversaciones se note que lo que gobierna nuestro corazón es la palabra de Dios. De lo que mucho hablas es lo que mucho amas. Cuando hablas con una persona que todo el tiempo se está hablando de su trabajo, de su trabajo, de su trabajo, ¿qué hay en su corazón? Amor por su trabajo. ¿Qué es lo que abunda en nuestras conversaciones? La palabra de Dios. Y hago una nota de balance porque somos excelentes religiosos. ¿Quiere decir que un creyente no puede charlar de cosas cotidianas de la vida? No estoy diciendo eso. Ay no, hermano, solo pregúnteme de la Biblia porque el pastor ordenó el domingo que solo debemos hablar de ella. Espero sean lo suficiente maduros para no torcer mis palabras. Debemos ser serios.
que gobierne la palabra de Dios nuestra boca, que nuestras palabras nos permitan ver lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Pero también debe ser un ejemplo en conducta, dice el texto. Una vida justa cuyo actuar corresponda a lo que Dios ordena en su palabra. Pues ¿de qué sirve tener una excelente palabra si mi conducta contradice lo que digo? ¿De qué sirve que abunden versículos en mis labios si mi proceder los contradice? La conducta debe respaldar lo que enseño. El enseñar y el actuar son inseparables. Una vida ceñida a la Escritura que muestra las convicciones bíblicas en todos los aspectos de la vida, tanto en la iglesia como fuera de ella. Santiago 3:13 dice lo siguiente: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué hermoso lo que dice Santiago. Yo debo mostrar con acciones lo que digo con mis palabras, pero ¿cómo? Con mansedumbre. Siempre enfatizaré esto desde el púlpito mientras tenga la oportunidad de hacerlo. Una vida piadosa es una vida mansa y humilde. Una correcta doctrina produce una vida correcta de humildad y mansedumbre, no de arrogancia, soberbia. Primera de Pedro 1, 14, 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es deber de todo creyente ser santo. No solo cuando estás el domingo acá sentado con cara de un hombre que ama a Dios con todas sus fuerzas, para luego llegar a casa y seguir viviendo a tu manera. Es en todo momento. Pablo le está diciendo: Timoteo, sé ejemplo en lo que dices, pero por favor, Timoteo, de nada serviría que hables bien si tu vida, si tu conducta no respalda lo que hablas. Pero luego dice: sé ejemplo en amor. Todos debían ver que Timoteo servía a Dios no por dinero, no por fama, no por prestigio y no por poder. Todos debían ver que lo que motivaba a Timoteo en su servicio es el amor a Dios y el amor al pueblo de Dios. Es el amor lo que debe motivar a un verdadero siervo de Dios. Es por amor que un siervo de Dios hará cosas que la mayoría no están dispuestos a hacer. Por amor muchas veces el siervo de Dios trabajará mientras otros duermen. Es el amor el que anima a trabajar arduamente, aunque muchas veces la remuneración económica no sea equitativa a su trabajo. Es por amor que un siervo de Dios entra al campo de guerra mientras otros se rehúsan a hacerlo. Es por amor que permanece en el fragor de la guerra mientras otros abandonan. Es por amor que sirve a la iglesia mientras otros no quieren hacerlo. Es el amor lo que hace que ningún sacrificio personal sea demasiado grande. Es el amor lo que lo lleva a servir aunque no reciba una respuesta favorable de aquellos a quienes sirve. Es el amor, no es el dinero. Colosenses 1:24 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Miren las palabras del apóstol. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Me gozo en padecer por vosotros. Mis hermanos, los pastores fieles del Señor no sirven por dinero, sirven por amor.
Y esto no es una tarea fácil. ¿Cuál es la motivación por la que quieres servir al Señor? Oh Señor, concédeme servirte para ya no tener que trabajar más. ¿En serio? Es que estoy cansado de mi trabajo secular. Si pudiera servirte tiempo completo. ¿Es en serio lo que estás diciendo? Si tú estás cansado, mi hermano, el ministerio no es un escampadero para hombres mediocres que ya están cansados de trabajar en lo secular. El ministerio no es para descansar, es para dar todo de nosotros por un pueblo que muchas veces ni lo valorará. Y lo único que te mantendrá en pie es el amor, no los réditos económicos. Servir al Señor solo trae riqueza material en sinagogas del diablo dedicadas a mercadeo con la fe. Allí sí hay pastores ricos. Pero si tú piensas que el ministerio es para hacer dinero, no has entendido lo que es servir al Señor. Segunda de Corintios 2:15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío. Bienvenido, hermano, tú que quieres servir en un contexto bíblico. Muchas veces ni siquiera te alcanzará para obtener lo que necesitas, sino que aún tendrás que gastar hasta lo que es tuyo. Ocúpate de eso, Timoteo. No temas entregar hasta lo que tienes por bien de tus hermanos. Segunda de Corintios 1:6. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Sirve por amor, porque es la única forma de afrontar todas las aflicciones que tenemos que librar en este ejercicio. Querido hermano, ruego el Señor coloque en tu corazón un deseo por el sacerdocio. Pero no te prometo carro, casa y beca. Te prometo muchas aflicciones por su nombre. Bienvenido al ministerio. Pero si es el amor el que te motiva, tendrás suficientes razones para permanecer en firme. En espíritu, en su obra interior, que cuando la iglesia lo mire, puedan ver que su corazón está interesado en crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, pero también sea un ejemplo en fe. Cuando hablamos de fe, acá podemos pensar en dos posibles cosas que Pablo sin lugar a duda le estaba diciendo a Timoteo. Primero, fidelidad. Recuerden que el griego acá utilizado también traduce sé fiel. Le está diciendo a Timoteo, sé fiel en tu ejercicio. No te desvíes del camino ni a derecha ni a izquierda. Sé fiel en la doctrina. Cumple con tu deber. No te desvíes de ella. Aunque no veas la respuesta deseada, aunque los hombres no te paguen como quisieras, permanece fiel. Pero una segunda implicación que podríamos sacar de este llamado a ser ejemplo en fe, tiene que ver con confianza en Dios. Que todos vean en ti que a pesar de las circunstancias, tú confías en lo que Dios es y en lo que Él ha prometido hacer. Que vean que tú confías en lo que Dios ya hizo y en lo que aún está por cumplirse. Que te vean confiando aun cuando otros dudan. Que te vean con certeza de lo que Dios promete, aunque otros piensen que no es así. Y luego le dice, ejemplo de pureza. Y el término que Pablo escogió acá tiene que ver con un área particular del creyente. Pureza en su área sexual. Ese es el término acá utilizado.
Debe ser un hombre ejemplar en la forma que maneja su sexualidad. Debe ser un hombre esforzado en ser puro en lo que ve, en lo que habla, en lo que escucha. Que nada alimente en su corazón lujuria, ningún tipo de lascivia. ¿Cuánto mal está haciendo a la iglesia de este tiempo la impureza sexual de sus servidores? ¿Por qué tenemos tantos escándalos ahora de violaciones, de abusos? Porque no somos ejemplo en lo que el Señor ha ordenado. Porque hoy muchas iglesias, en lugar de estar buscando pastores puros en su sexualidad, están buscando celebridades que conecten con los jóvenes. Es que necesito ir a una iglesia donde el pastor se vea bien juvenil para que mi hijo se sienta atraído por él. Tan atraído que luego terminará en inmoralidad sexual con ese pastor. ¿No es lo que está pasando ahora? Líderes, celebridades, con cuerpos llamativos, tatuajes abundantes, porque necesitamos conectar con los jóvenes de hoy. Nuestros jóvenes no necesitan una imagen de un hombre llamativa, necesitan la imagen gloriosa de Cristo para que los transforme. No necesitamos grandes oradores que entusiasmen al pueblo con hartos chistes que nos hagan reír. No, necesitamos hombres que sean ejemplo en su palabra, en su conducta, en su amor, en espíritu, en fe y en pureza. Pero aparte de esto, de tener estas características, mire lo que luego le dice. Debe ocuparse de lo que verdaderamente importa, de tres cosas: la lectura, la exhortación y la enseñanza. Lectura y exhortación y enseñanza ¿de qué? De la palabra de Dios. En eso se tiene que ocupar un pastor, no en hacer reír a la gente, no en entretener su auditorio, en predicar fielmente la Escritura, en leer públicamente la palabra, porque esta es la que transforma y cambia. ¿Qué es exhortar? Advertir al pueblo de los errores doctrinales, advertir al pueblo de los peligros morales, aconsejar y alentar al pueblo de Dios. El siervo de Dios debe llamar continuamente al pueblo a que viva lo que escucha, a que no sean meros oidores, sino también hacedores. Advierte al pueblo de la obligación que tiene de obedecer a Dios, de las grandes bendiciones que recibirán si lo hacen, pero del juicio que recibirán si no lo hacen. Amonesta, advierte, consuela, enseña todo el consejo bíblico. Pero ese no es solo deber del pastor, ese es deber de todo creyente fiel. Cada creyente debe hacer de su hogar un lugar donde se lee la palabra de Dios, donde se advierte de las consecuencias de pecar y de no poner en práctica la palabra, donde se enseña fielmente todo el consejo bíblico. Familias, yo ruego al Señor, hoy podamos entender algo. El primer lugar donde se lee, se exhorta y se enseña la palabra de Dios no es el púlpito, es la sala de nuestros hogares. Ese es el primer lugar donde debe abundar la lectura de la Biblia, la exhortación y la enseñanza. Si tú no estás haciendo eso en tu hogar, no pretendas que una reunión de 3 horas el domingo supla eso que debes hacer durante toda la semana.
Timoteo, es ahí donde te debes esforzar. La labor principal de un siervo fiel es comprender, conocer, enseñar todo el consejo bíblico. Debe ser un hombre que no solo estudia la Biblia para preparar un sermón. Es un hombre que debe sumergirse diligentemente en la palabra de Dios. Qué gran mal permitir en el púlpito hombres que solo estudian su Biblia para predicar. ¿Qué terror debe producirle a la iglesia eso? Deben ser hombres diligentes. John Flowell dijo, ¿por qué es importante pastores diligentes en la palabra? Porque no sucede con nosotros, los predicadores, lo que ocurre con otros trabajadores. Los trabajadores encuentran su trabajo tal y como lo dejaron. Nosotros no. El pecado y Satanás enredan casi todo lo que hacemos. Las impresiones que logramos en las almas de las personas en un sermón desaparecen para el próximo domingo. Un ingeniero empieza a construir un edificio y se va a descansar una semana, y cuando regresa el edificio está donde lo dejó. Un pastor trabaja diligentemente una semana entera preparando su sermón para exponerlo el domingo y ver cómo el Señor produce impresiones en su alma. Pero al otro domingo, cuando regresamos, no hay nada. Qué dura es esta tarea. Qué fácil es ver a un pueblo impresionado. Y a la siguiente semana, ver como si nada hubiera pasado. Las demás profesiones no. Un siervo de Dios exhorta, enseña la palabra de Dios. Hermanos, muchos púlpitos en nuestra generación han desplazado la palabra por superficiales razonamientos humanos que han producido una generación de creyentes desnutridos. La predicación no puede ser desplazada por largos conciertos musicales que en lugar de contener al menos cánticos espirituales, contienen solo letras que no tienen ningún tipo de aspectos bíblicos que apelan a la emoción de su audiencia. Predicaciones sin escritura, llenas de chistes y filosofías humanas. Lo esencial está siendo desplazado por lo no esencial. Alguien dijo, temo el día que en los púlpitos ya no hayan predicadores sino payasos. Y ese día llegó. Necesitamos hombres que sean ejemplo en esto. Pero luego le dice, oh Timoteo, no descuides el don de Dios. No descuides lo que el Señor te ha dado por gracia, ese carisma que te ha entregado para enseñar fielmente la palabra de Dios. Y cuando hablo de carisma, no estoy hablando de gracia llamativa en el proceder del hombre, hablo de una gracia especial del Señor. Le está diciendo, Timoteo, no descuides el don de la enseñanza que te ha sido dado para cumplir fielmente con la tarea que te ha comisionado. ¿Y por qué Pablo está animando a Timoteo con esto? Porque estas palabras tienen que sernos recordadas una y otra vez a aquellos que servimos fielmente al Señor. Mis hermanos, hay momentos en que es tan arduo el trabajo del predicador. Noches enteras sin dormir. Semanas enteras con un corazón turbado. Y muchas veces pareciera no pasar nada. Y esto podía estar ocasionando en Timoteo fatiga. Tal vez un deseo de querer usar otros métodos o desistir de su tarea. En las dos cartas a Timoteo hay un claro tono
de ánimo y consuelo para él. Mis hermanos, no se den por vencidos. Cuando preparan sus enseñanzas para su esposa y para sus hijos, tal vez no vean el resultado anhelado, pero no descuiden la enseñanza. No intenten buscar otro método, confíen en Él. Tú que estás llamado al ministerio, no te desanimes. Cuando no veas respuesta en el pueblo de Dios, confía. No descuides la enseñanza. Ocúpate de ella, así no veas lo que quieres. Ocúpate de leerla, ocúpate de exhortar, ocúpate de enseñarla. Y sin importar lo que tus ojos vean, no descuides el don que el Señor te ha dado. Y el ministro muchas veces se va a ver tentado a descuidar el don. ¿Y por qué debe hacer esto? Y con esto ya voy terminando. ¿Cuál es el propósito? Que haya provecho para la iglesia. Mis hermanos, si tenemos siervos fieles que sean ejemplo en conducta, en palabra, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, ocupados de leer, de exhortar y de enseñar fielmente la palabra de Dios, que no intenten acudir a otros métodos, sino solo a la predicación fiel de la palabra, la iglesia será beneficiada, habrá provecho para toda la audiencia, habrá pasto verde para la congregación. ¿Cuánto debemos valorar a aquellos que el Señor pone a enseñar y predicar fielmente la palabra? Pues lo único que lo sostiene en esta tarea es el amor, no los resultados. Necesitamos esto para que hayan iglesias saludables. De lo contrario, va a haber inanición, va a haber un pueblo desnutrido, sin poder. Va a haber muerte en la iglesia. Va a haber muerte en nuestros hogares. Luego le dice, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. He aquí la síntesis de la sección. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de cómo vives y de cómo enseñas. Pero no solo debes tener cuidado de la iglesia, pues muchos pastores corren este peligro de trabajar arduamente en favor de la congregación y no trabajar en favor de sí mismo. Pues un siervo fiel de Dios no solo debe estar preparado para servir diligentemente al pueblo de Dios, sino que debe hacerlo sin descuidar su propio alimento. Por eso, ¿cuánto los pastores necesitan la oración de su congregación? Pues el pastor no solo tiene que enseñar una congregación numerosa, sino que mientras lo hace no puede dejar de pastorear a su propia familia. Pero mientras pastorea a su propia familia, también tiene que pastorearse a él mismo. Y todos en la iglesia tienen donde quién ir a llorar. Y el pastor tiene que ayudarme en todos mis problemas, pues para eso le pagan. Y nos interesa saber cómo está nuestro pastor. Porque el pueblo es excelente para demandar. ¿Y hace cuánto el pastor no me llama? ¿Y hace cuánto el pastor no me visita? Necesitamos pastores que tampoco se descuiden a sí mismos.
la iglesia tiene que cuidar eso. No solo cuidar que el pastor pastoree, sino que el pastor también sea pastoreado, porque el pastor también es oveja. Para ser salvos. ¿Por qué esto es importante? ¿Para ser salvos de qué? Y acá está el contexto. ¿De qué viene hablando el capítulo 4? De la apostasía. La única forma de que un pastor y una congregación puedan salvarse de ser arrastrados por la apostasía es siendo diligentes en esto. Siendo ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza, enseñando, exhortando, leyendo la palabra de Dios, no descuidando esta hermosa tarea para que el pueblo esté bien alimentado, para que tengamos ovejas con los cacheticos rojos por la calidad del alimento, saludables y fuertes, para que no seamos arrastrados por la apostasía. Ay, mis hermanos, ¿cuánto tenemos que orar entonces para que los siervos de Dios sean fieles en esto? ¿Cuánto necesitamos orar y trabajar en esto? Porque cuando descuidemos esto, la iglesia empieza a desnutrirse, empieza a enfermarse y seremos presa de la apostasía. ¿Cuánto oran por sus pastores para que esto no suceda? ¿Cuánto oran para que sus pastores no sean arrastrados por la apostasía? Pues cuando un pastor es arrastrado a las tinieblas, fácilmente toda la congregación a la que sirve será arrastrado con él. ¿Qué tanto oras por tu pastor? ¿Qué tanto oras para que estas características sean evidentes en él? Para que no apostate, para que cuando lidie con la frustración, el Señor lo anime y lo consuele. ¿Cuán consciente eres delante del Señor de que en lugar de alivianar la carga y el servicio de tu pastor para que pueda ocuparse de esto, lo único que haces es incrementar sus cargas y sus tristezas? Muchas veces las personas nos escriben: pastor, ¿y qué necesita? Pensando que nuestra mayor necesidad es dinero. ¿Qué necesitamos? Un pueblo que obedezca al Señor para que nosotros podamos ocuparnos de estas cosas. Pastor, ¿qué puedo hacer por usted? Ame al Señor para que aliviane mi carga. Ocúpese de ser santo para que mi trabajo sea menos difícil. Esfuércense por ser fieles para que podamos resistir este tiempo de apostasía, para que no seamos arrastrados. Pues una de las cosas más horrendas en el día del juicio será ver cómo muchos pastores serán arrojados al infierno con sus púlpitos. Y esto es tarea de todos, no de un hombre. Que el Señor nos ayude para que esta iglesia sea salva de la apostasía y que todos los que servimos en ella seamos salvos de apostatar. La tarea: sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ocúpate de leer, exhortar y enseñar la palabra de Dios. No descuides este don, no descuides esta tarea. No hay otro método. Si no es por la palabra, no habrá santidad. Si no es por la palabra, no habrá salvación. Gracia y vida no necesitan enredarse en otras cosas, sino en enseñar fielmente la palabra. Niños, ustedes son la siguiente generación. Y va a haber un momento en que se hagan esta pregunta: ¿será que hay una mejor forma de atraer gente?
Por favor, guarden esto en sus corazones. No la hay. Es solo por la palabra de Dios. No es por modas, no es por espectáculos. Para que la iglesia tenga provecho. Para que seamos salvos de ser arrastrados por la apostasía. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ay, Señor, que aquellos que hemos sido llamados a servirte, nunca descuidemos estas cosas. Que siempre seamos fieles en la predicación de tu palabra. Así a veces no veamos la respuesta que anhelamos en tu pueblo. Levanta, Señor, siervos fieles con estas características. Pero hoy te ruego que todas estas características abunden en todos nosotros y sean tangibles en la sala de nuestros hogares. Pues sólo así podremos ser salvos de la apostasía. Sólo así seremos una iglesia saludable, una iglesia que madure. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.